Nuevamente, queridos hermanos, estamos reunidos para alabar el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque Él nos ha cuidado y nos permite empezar un mes más. Vamos a agradecerle por todas sus atenciones para con nosotros. Vamos a honrarle como se merece. Vamos a hacerlo en actitud de oración. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este culto. El llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo 20, versículos 5 y 6. Salmo 20, versículos 5 y 6. Vamos a hacer la lectura unidos. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Hermanos, vamos a entonar el himno número 159, Cordero del Señor. Cristo Jesús, Hijo de Dios, perfecto en santidad y amor, tú fuiste enviado a salvar a este pobre pecador. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón, oh lávame de mi maldad, Jesús Cordero del Señor. En una cruz Él padeció, desprecio y burlas Él sufrió, como Cordero Él murió, el Hijo eterno del Señor. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón, oh lávame de mi maldad, Jesús Cordero del Señor. Debí morir por pecador y tu poder me rescató, tu tierno amor me convirtió en una oveja del Señor. Cordero del Señor mi Dios, te amo a ti de corazón, oh lávame de mi maldad, Jesús Cordero del Señor. Señor, invocamos tu bendito nombre para que tú te agrades de este culto, Señor. Te agrades de cada una de las participaciones, Señor. Veas en nuestros corazones que lo hacemos con nuestro amor, con nuestro cariño, con nuestra gratitud, Señor, porque hemos recibido mucho de ti, Señor.
Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos permites como iglesia, como familia, reunirnos nuevamente a alabar tu bendito nombre. Te suplico, Padre, que tú estés en medio de cada una de las familias, de los hogares de esta iglesia, Señor, que su propósito es rendirte la gloria y la honra, Señor. Tú sé pues con este culto, Señor, y que lo que tú nos tengas que hablar en este día, Señor, se grabe en nuestros corazones, Señor, y podamos nosotros, como hijos tuyos, Señor, ponerlo en práctica. Muchas gracias, mi Dios, por todo esto. Amén. Mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestra orden de culto. En este momento nos toca hacer la oración de confesión de pecados. Les voy a invitar a que abramos la palabra de nuestro Dios en el Salmo 55. Salmo número 55, vamos a dar lectura al versos 1 y 2 para hacer nuestra oración de confesión de pecados. Juntos vamos a leer y la palabra de Dios dice así: Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mí súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Cerremos los ojos y oremos a nuestro Dios. Bendito y maravilloso Padre, te damos gracias, Señor, porque tenemos un momento hermoso, Señor, en el cual podemos reconocer que no somos dignos ni merecedores de tu amor y tu misericordia, Padre, pero tu gracia maravillosa, Señor, se manifiesta en nuestra vida. Reconocemos, Padre, que no somos correctos, que no hacemos al 100%, Señor, lo que dictas en tu palabra, Señor, que no nos conducimos correctamente en mente, boca y actos, Padre. Y por eso, Señor, te rogamos que nos perdones, Señor. Que nos perdones, Señor, de tantas fallas que tenemos, Señor, como seres humanos, de tantas cosas que debiendo hacerlas a la manera que tú lo ordenas, las hacemos a nuestra manera, Señor, y ofendemos tu nombre, Señor. Ofendemos tu nombre porque la gente no ve en nosotros íntegramente, Señor, nuestra conducta correcta. Todavía, Señor, hay chismes entre nosotros, todavía hay palabrerías incorrectas, todavía hay malos pensamientos, nos criticamos, nos juzgamos, Padre bendito, y no nos conducimos realmente como hijos e hijas tuyas, Padre. Perdónanos, Padre bendito, perdónanos, te suplicamos en el nombre de Jesús, que la sangre preciosa del Señor Jesucristo anide en nuestros corazones y haga patente, Señor, día a día y momento a momento, Señor, que debemos ser transformados, debemos dejar que tú obres, Señor, a través de tu Espíritu y cambie nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, Padre bendito, que realmente podamos, Señor, ser diferentes cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, a darte la honra y la gloria en todos los aspectos, bendito Dios, no únicamente abriendo nuestros labios, bendito Dios, para hablar de tu palabra, sino que con nuestra conducta, Señor, la gente se dé cuenta que te amamos, Señor, que te amamos con todo nuestro ser y que estamos siendo transformados día a día para honra y gloria de tu nombre, bendito Dios. Ayúdanos, pues, bendito Dios, mientras estamos en esta carne, Señor, a no fallarte, Señor, y si te fallamos, bendito Dios, que inmediatamente nos pongamos a cuentas contigo, bendito Dios, y con nuestro prójimo, si es necesario también, Señor, porque también tenemos que pedir perdón a quien ofendemos, bendito Dios, no quedarnos con reconocerlo, sino hacerlo, bendito Dios. Padre bendito, fortalece nuestro corazón, nuestra alma, Señor, para poder ser obedientes, bendito Dios. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el glorioso nombre de Jesús, tu Hijo amado y Señor nuestro, Señor. Bien, Padre Santo, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y vamos a leer, bendito Dios, nuevamente tu bendita palabra en el Salmo 56, en los versos 12 y 13. Salmo 56, versos 12 y 13, como confirmación del perdón de pecados, bendito Dios. Y tu palabra dice así: Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Que Dios bendiga este servicio, este culto, para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Amén. Padre Santo, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder interceder unos por otros. Y en esta mañana queremos presentar delante de ti
Nuestro agradecimiento porque tú estás cuidando a las personas que en este tiempo padecen de COVID. Sabemos, Padre, que conforme a tu voluntad, algunos de ellos se recuperan, como don Daniel Pimentel, como don Uciel Arista, Padre Santo. Te damos gracias por sus vidas y te queremos pedir por aquellos que aún ahora está padeciendo, como Erika, Padre. Te pedimos que tengas tus cuidados con ellos y que, si es tu voluntad, pronto sepamos de que su recuperación ha sido completa. Queremos pedirte, Padre, y te queremos agradecer por aquellos hombres y mujeres que han dedicado su vida, su preparación, su intelecto, su deseo de servir a otros en los servicios médicos, pero tampoco podemos dejar de lado a todos aquellos que de una u otra manera durante este tiempo no han estado en casa, como nuestra hermana Violeta, que sale a hacer sus entregas todos los días, por las personas que nos ayudan a tener agua, luz, que suministran el gas, las gasolinas en las estaciones de servicio, Padre Santo. Queremos pedirte por ellos para que tú les guardes y los protejas de todo mal. Te queremos también, Señor, agradecer por el trabajo con el que tú nos dotas cada día, y también por aquellos que no han encontrado ahora. Tú, Señor, provéeles, Señor. Te damos gracias por la vida de Dante Franco, por su papá Marco, que han encontrado un mejor trabajo, y asimismo te pedimos por aquellos como José Luis Sánchez Carballar, que batalla día a día para poder llevar dinero a su casa, Señor. Queremos pedirte, amado Señor, y agradecerte por las relaciones familiares. Durante este tiempo la cercanía nos ha hecho entender una manera nueva de también tener una relación familiar mucho más cercana. Te agradecemos por aquellos matrimonios, por aquellas familias que han salido fortalecidas, pero también queremos pedirte por aquellos parejas que en este momento están en crisis, Señor. Tú los conoces, tú sabes que tan cercanos están a nosotros, y por ello queremos pedirte que nos permitas estar apoyándoles, estar orando por ellos para que tú hagas tu obra perfecta en sus vidas. De igual manera, Padre, te queremos agradecer por los estudiantes, por los maestros, por los estudios que realizan cada día, por el enorme esfuerzo que significa para muchas gentes, para millones de personas, el poder conectarse, el poder tener oportunidad de seguir sus estudios. Te pido, Señor, que tú les bendigas, que su esfuerzo se refleje en una calificación aprobatoria, como es el caso de Olivia, que presentará su examen nuevamente este miércoles. Te queremos pedir, Padre, por las mujeres que en este momento están embarazadas, que están transitando en este proceso de alegría, pero con incertidumbre, Señor. Que tú les guardes, que tú les protejas, y de esa misma manera a sus parejas, a sus esposos, y que si también son madres de algún otro niño, que los chiquitos puedan ver la maravilla de tu creación a través de lo que está creciendo en el vientre de sus mamás. Te queremos agradecer por cada una de las manifestaciones que tienes en nuestras vidas, por nuestra provisión. Permítenos, Señor, ser atentos a las necesidades de otros, y que en este tiempo, en esta temporada, también nosotros podamos estar cercanos a nuestros vecinos, decirles que te amamos y que tú les amas a ellos, pero que tienen que conocerte de una mejor manera. Permite que tu pueblo, que tu Getsemaní se prepare para honrarte, para darte honra y gloria. Te pedimos, Señor, por los trabajos del consistorio de nuestra iglesia, para que tú nos guíes a lo que tú necesitas que nosotros estemos realizando en los siguientes meses.
Todo esto lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tu bendita palabra, Señor. En el Salmo 65, versículo 1 dice: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se te pagarán los votos. Es nuestro tiempo, Señor, de entonar una alabanza para tu honra y tu gloria. Hermanos, vamos a entonar el himno número 160, De tal manera me amó. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó. De tal manera me amó. De tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Buenos días, Señor. Queremos agradecerte por cada niño de nuestras familias. Te agradecemos por su salud, por el esfuerzo al participar en sus clases. También te damos gracias por su buen comportamiento en sus casas. Te pedimos por sus papitos para que tengan trabajo y salud. Lo agradecemos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, buenos días. Para la predicación de esta mañana vamos a buscar en la Biblia lo que da sustento a dicha predicación, lo cual lo vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14, igual que en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Vamos a buscarlo para entonces poder dar lectura a ella. La palabra de Dios dice así. Juan capítulo 1, versículo 1 al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Filipenses dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El tema de la predicación de esta mañana se intitula así: Jesucristo, Dios y hombre. Estará a cargo de la predicación de nuestro pastor, presbítero Eric Hernández Lara. Pongamos atención a ella. Muy buenos días, hermanos. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes para poder compartir las enseñanzas de la palabra del Señor. Vamos a iniciar en este mes de octubre una serie de mensajes que tienen que ver con la naturaleza, con la misión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad. Les invito para que oremos en este momento y ponernos en las manos del Señor y que Él sea quien guíe nuestro pensamiento. Señor bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos como hijos tuyos para escudriñar y para meditar en tu palabra. Te pedimos que seas tú quien obre en nosotros y que podamos, Señor, entender el mensaje que tienes para nuestras vidas. Llénanos de tu Espíritu, Señor, inúndanos para poder, Señor, hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El mensaje de esta mañana, hermanos, lo hemos titulado Jesucristo, Dios y hombre. Y que en este caso queremos hablar precisamente sobre esa naturaleza de Jesús como Dios y como hombre, tratando de visualizar al interior de la Escritura lo que nos enseña sobre ello. Y queremos comenzar, hermanos, diciéndoles que a lo largo de la historia han surgido controversias precisamente sobre la naturaleza de Cristo. Controversias que han provocado conflictos al interior de la Iglesia y que en algún momento dado ha provocado divisiones dentro de la misma. Por ejemplo, no vamos a poder abordar todas esas controversias, pero quiero comentar tres de ellas. La primera de ellas se da en el siglo II, se conoce como adopcionismo, y en el cual se niega la preexistencia de Cristo y por lo tanto se niega su deidad. Enseñó que Jesús era simplemente un hombre que fue probado por Dios y después de pasar la prueba recibió poder sobrenatural y fue adoptado como hijo. Por eso se identifica como adopcionismo, es decir, Dios adoptó a Jesús, que era un hombre. Obviamente una herejía muy fuerte con base a lo que ya negando todo lo que en su momento había sido enseñado ya por los apóstoles. En ese mismo siglo II, surge otra doctrina que se conoce como docetismo. En este caso, esta enseñaba que Jesús solo parecía tener un cuerpo y que no estaba verdaderamente encarnado. Consideraba que la materia, por su naturaleza, era pecaminosa, era mala. Por lo tanto, no era posible que Dios utilizara ese medio, ese instrumento para manifestarse a los hombres. Por lo tanto, rechazan totalmente esa
corporalidad de Cristo. Y más adelante, por ahí del siglo IV, surge otra doctrina que se conoce como arrianismo, que en este caso enseñaba que Jesús era una criatura de Dios, es decir, fue creado por el Padre. Y por lo tanto solamente el Padre era verdadero Dios. Esta última, el arrianismo, generó tal controversia al interior de la Iglesia que fue necesario que el emperador Constantino convocara a un concilio para poder establecer con claridad y desmentir esta doctrina. De ahí surge un documento importante que vamos a conocer como el Credo Niceno, que va a reiterar la deidad de Jesucristo, sobre todo, y la misión que él va a tener en la tierra, en la formación de la iglesia. Hoy en día podríamos decir que estas enseñanzas de Arrio que se dio en el siglo IV la han retomado los testigos de Jehová, y podríamos decir que los testigos de Jehová son neoarrianos, porque ellos también niegan totalmente la divinidad de Cristo. Bueno, pero vamos a abordar estos temas. El primer aspecto que vamos a tocar es precisamente el de la deidad de Jesús. La Biblia nos da muchos testimonios de que Jesús es verdadero Dios. Y para ello queremos retomar pues el Evangelio de Juan, ya que el Evangelio de Juan comienza precisamente retomando al mismo Génesis. Parece que hay un paralelismo entre Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1. Si nosotros abrimos nuestras Biblias, y les invito a que lo hagamos, vamos a poder identificar lo que Juan va a comenzar a desarrollar al respecto. Fíjense simplemente cómo inicia. En el principio, como inicia Génesis, era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí hay algo interesante porque el apóstol Juan va a utilizar un concepto que era muy familiar para la gente de esa época, sobre todo para los que tenían una fuerte influencia griega, que en este caso la palabra es logos. En el texto original, que se traduce al español como verbo o como palabra en la versión 60, dice: en el principio era el logos. Y aquí lo interesante es entender qué cosa es el logos dentro del pensamiento griego. Aquí tenemos que decir, por ejemplo, que Heráclito fue un filósofo griego muy importante en el siglo V antes de Cristo. Él utilizó por primera vez ese concepto de logos. Y para él, el logos es la inteligencia que dirige, que ordena, que da armonía al devenir de los cambios que se producen en el mundo y que va generando la existencia misma. Se trata de una existencia sustancial, presente en todas las cosas. Eso es el logos. Posteriormente, Filón de Alejandría, en el siglo I, va a identificar a este logos como la sabiduría y especialmente la razón inherente a Dios. Así que en español, cuando nosotros vemos logos, pues se traduce pues como palabra, como verbo, como razonamiento, como discurso. Pero aquí lo importante es entender que dentro de la mentalidad de los griegos es algo que forma parte de lo que es Dios, ¿sí? Es algo inherente a Dios, esa capacidad, esa inteligencia que da directriz a todo lo creado. El apóstol Juan utiliza esa palabra para que el mundo de esa época entienda a qué se refiere cuando habla, en este caso, de Jesús. Y dice: en el principio era el logos, en el principio era la inteligencia, el pensamiento, en el principio era esa presencia de Dios. Y Juan va a comenzar a identificar
a ese elemento que forma parte de ese pensamiento griego con Jesús. Por eso dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí en este caso Juan, al comenzar a iniciar su tesis sobre Jesús, le da las cualidades de Dios, lo identifica con Dios mismo. Por eso dice, estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una de las cualidades trascendentales de Dios es el de la creación. Y recuerden ustedes que cuando hablamos de creación es crear, es hacer algo de la nada. No hay un elemento base, sino de la no existencia se da la existencia. Y Juan le va a comenzar a dar esos atributos, esas cualidades a Jesús. Porque más adelante, cuando vemos, por ejemplo, el versículo 14 de este primer capítulo del Evangelio de Juan, leemos, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan está identificando claramente a Jesús como Dios. Es decir, Jesucristo es Dios. Pero ahora bien, este no es el único elemento, el único punto en donde la Escritura nos habla de Jesús como Dios. Y vamos a entender que a lo largo de su ministerio vamos a comenzar a identificar diferentes acciones o la manera como Jesús se va desarrollando y va mostrándonos que Él no es un hombre común, sino es Dios mismo que está siendo encarnado. Por ejemplo, a Jesús se le van a dar ciertos atributos importantes. Y en este caso, por ejemplo, la omnipotencia. ¿Qué significa eso? Todo lo puede. En este caso, por ejemplo, allá en Mateo capítulo 28, versículo 18, dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, todo poder me está dando en esos ámbitos. Y cuando se habla del cielo y de la tierra, se está refiriendo a toda la existencia. Esto implica poder en la tierra. ¿Sobre qué? Sobre las enfermedades. Y Jesús lo demostró al sanar a aquellos que lo buscaban por sus enfermedades, por sus males, paralíticos, leprosos. Poder sobre la muerte. Recuerden que Jesús, dentro de su obra, dentro de su ministerio, resucitó. Quizás el más sonado es Lázaro, su amigo, pero también, por ejemplo, la hija de Jairo. Jesús tenía poder sobre la muerte, sobre las fuerzas de la naturaleza. En su momento, en aquel momento en el que él se encontraba en esa embarcación con los discípulos y que comenzó a soplar el viento y que Jesús tranquilamente estaba descansando y los discípulos lo despiertan espantados porque sentían que se hundían. Y Jesús simplemente se para y levanta la voz y dice, calla, enmudece. Y el viento, las olas, se tranquilizaron. Jesús tiene poder sobre la tierra, sobre todo lo que sucede en ello, y en este caso también sobre la naturaleza. Jesús tiene poder sobre los espíritus, sobre los entes espirituales, y en particular sobre los demonios, sobre Satanás mismo. ¿Cuántas veces Jesús se enfrentó a hombres endemoniados? Y en donde los demonios mismos temían a Jesús y obedecían su voz. Obviamente, si no tenemos que dejar pasar el hecho de que Jesús como Dios también tiene autoridad sobre los ángeles, sobre todo lo que le rodea, sobre todas las cosas. Jesús es Dios porque es omnipotente. Jesús es omnisciente, otra de las cualidades de Dios, es decir, sabe todas las cosas.
Allá en Juan capítulo 16, versículo 30, en su declaración, en su entorno, llega un momento en que le dicen a Jesús: ahora entendemos que sabes todas las cosas. No había algo que se pudiera ocultar al conocimiento de Jesús. Pensemos en ese momento que estuvo con la samaritana, en donde Jesús mismo le comienza a enumerar todo lo que había en la vida de esa mujer samaritana. Y ella queda asombrada, porque Jesús sabía su vida. No hay nada que pueda estar oculto al conocimiento de Dios. Nada puede estar oculto al conocimiento de Jesucristo. Jesús es, una tercera cualidad, omnipresente. Allá en Mateo capítulo 18, versículo 20 dice: porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Si nosotros nos reunimos para adorar, nos reunimos en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, e invocamos su nombre, allí está Él. Simplemente pensemos en este momento cuántas reuniones, aunque sea por estos medios, hay, no solamente en nuestra ciudad o en nuestro país, en el mundo. Y tenemos la certeza y la seguridad de que Jesús está en medio de nosotros. Jesús está en nuestros hogares en este momento. Jesús es omnipresente, porque Él así lo afirmó. Vamos al segundo aspecto de esta naturaleza de Jesús, pero ahora Jesús como hombre. Nosotros podemos acercarnos a la Escritura, vamos a poder observar diferentes testimonios también que nos van señalando y nos van mostrando quién es Jesús como hombre. Pero el apóstol Pablo, allá en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, hace una declaración importante. Él, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. El apóstol Juan lo declaró en su evangelio: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora el apóstol Pablo está declarando que él no se aferró a su característica de Dios, sino que se hizo como nosotros, se humilló al acercarse a nosotros como hombres y vivir con nosotros. ¿Por qué? Porque tomó la forma de siervo, a la semejanza nuestra. La encarnación de Dios es uno de los elementos centrales en nuestra fe, ya que muestra el amor tan profundo que tiene Dios por cada uno de nosotros. Jesús fue un hombre sometido a todas las condiciones de una vida humana y de un cuerpo humano, pero con una característica importante: pero sin pecado, según Hebreos capítulo 4, versículo 15. Esto es algo que debemos tener siempre muy presente, que si bien es cierto Jesús va a tener las mismas características nuestras como seres humanos, la única gran diferencia trascendental entre Él y nosotros es que en Él no había pecado. Pero debemos entender ahora cómo surge, cómo se da este desarrollo de Jesús como hombre. Y en primer lugar debemos entender, como dice el Evangelio de Lucas, que Jesús nació de una mujer. Dice allá el capítulo 2, versículo 7 de Lucas, y sobre María, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Y el testimonio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice: y llamó su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados. Aquí vamos encontrando el primer aspecto importante. Jesús nació de una mujer. Nació como cada uno de nosotros. Y de ahí viene esa humanidad que Cristo va a tener. Fue simiente de mujer. Y de acuerdo a los testimonios, por ejemplo, la genealogía de Jesucristo que aparece en Mateo y que aparece también en Lucas, fue simiente de Abraham. Él venía de toda una familia que se originó en Abraham, es decir, era judío. Pero no solamente eso, sino también fue del linaje de David, es decir, de la casa de David. Él venía de un linaje real, heredero del trono de Israel. Jesús, como hombre, estuvo sometido a la ley de Moisés y cumplió con sus preceptos en todo momento. Él nace en Israel y a los 8 días es llevado al templo para ser circuncidado. El Evangelio de Lucas da testimonio de ello. Jesús, en ese contexto, en ese proceso de crecimiento, se habla de que él crecía en edad, él crecía además en gracia para con Dios y para con los hombres. Fue un niño que se fue desarrollando como cualquier otro niño, teniendo características especiales, porque él se iba distinguiendo de todos los demás niños. Por eso dice el texto, crecía en gracia para con Dios, para con los hombres. Jesús crecía en sabiduría, una sabiduría especial. Sin embargo, a pesar de ello, era un niño, era hombre. Jesús guardaba el sábado, estaba sometido a la ley de Moisés, y más de una ocasión podemos ver en la Escritura cómo Jesús iba a la sinagoga y en donde se leía la Escritura y respetaba los ritos, las ceremonias. Él iba a Jerusalén, por ejemplo, el día de la Pascua para presentar sacrificio. O sea, él estaba totalmente sometido a esas circunstancias como cualquier hombre, y en este caso como cualquier hombre judío. Jesús nació en un momento histórico y que la Biblia nos va a estar describiendo con bastante detalle la época en la que vivió Jesús. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas nuevamente, que es el que detalla con mayor especificidad esa infancia y ese inicio de Jesús, nos dice que él nació en los tiempos en los que Augusto César era el emperador romano, y que en esa época en la que él nació, Cirenio era gobernador en Siria, y en Israel gobernaba Herodes, y que en esa época Israel estaba sometido bajo el yugo romano. Todo eso forma parte de esa experiencia de Jesús que nos da lugar, que nos permite entender que es un hombre que vive en un momento histórico, que puede ser probado. De hecho, Flavio Josefo, que es uno de los historiadores más importantes de Israel en la antigüedad, él da testimonio de un hombre, de un profeta que fue crucificado y que tenía una presencia muy especial en Israel. Josefo da testimonio de la existencia de Jesús mismo. Jesús como hombre tuvo apariencia de hombre. Es interesante el darnos cuenta de esa característica, sobre todo porque a él se le podía identificar perfectamente como judío. Les invito a que vean Juan 4, versículo 9, para que podamos ver un poquito de esta característica que estamos viendo. En Juan capítulo 4, versículo 9, cuando se encuentra con la samaritana, Jesús nunca le dice a la samaritana que él es judío. Jesús llega, se va a donde está el pozo y le pide agua a la samaritana. Y la samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana?
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La pregunta sería, ¿cómo sabía la mujer que Jesús era judío? Pues obviamente tenía, como diríamos nosotros en los tiempos actuales, tenía toda la pinta de judío. Sabía, se identificaba, se podía ver perfectamente que era tal, ¿no? Porque obviamente tienen sus rasgos muy, muy particulares. Su fisonomía era una fisonomía común. Fíjense que hace un tiempo, hace unas semanas, viendo diálogos que se presentan luego en Facebook, comencé a ver que había una discusión en donde se hablaba de que Jesús tenía que ser un hombre totalmente especial y que cualquiera podría identificar y saber quién era Jesús por los rasgos pues tan únicos. Decían, es que si era hijo de Dios, si era Dios mismo, tendría que diferenciarse perfectamente de cualquier otra persona. A lo mejor incluso en ese diálogo que yo leía, decían que era un hombre hermoso, era un hombre que llamaba la atención inmediatamente. En ningún texto podemos encontrar una descripción de ese tipo. Pero si nosotros vemos Isaías capítulo 53, cuando se está profetizando precisamente al Mesías, en Isaías 53, versículo 2, vean lo que dice. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. En algún texto dice para que lo deseemos. Esta descripción de Isaías nos habla de un hombre que físicamente no iba a tener quizás nada especial. En este caso, lo especial de Jesús no radicaba en su físico, radicaba en su personalidad, radicaba en la forma de hablar, en la forma de dirigirse a la multitud, a la gente, de cómo las trataba. Allí radicaba la diferencia de Jesús, pero físicamente no habría una manera de poder decir que él era distinto. Y no creo que al andar entre el pueblo estuviera como luego lo pintan, irradiando luz y para que la gente dijera, hoy ahí está Jesús, o ahí está el Hijo de Dios. No, Isaías es claro, nada especial en su fisonomía para que lo apreciemos o para que lo apreciáramos en ese momento por ello. Jesús, como hombre, estuvo sometido a tentaciones. Recordemos ese momento en el desierto. Un hombre que, como nosotros, tuvo sed, tuvo hambre, tuvo temor. Recuerden la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní antes de ser entregado. Dice la Escritura que sudaba y que las gotas de sudor parecían gotas de sangre por la tensión, por el estrés al que estaba sometido previo a ser entregado para ser crucificado. Había temor, había angustia en él. Él lloró por sus amigos. En el caso de su amigo Lázaro, cuando murió, dice la Escritura que Jesús lloró por él. Jesús fue misericordioso. Jesús era solidario con los que sufrían. Se acercaba a ellos. Era un hombre que sentía afecto, cariño, incluso podríamos decirlo, por ejemplo, por los niños. Era un hombre especial, es cierto, pero como lo acabo de decir, un hombre. Y tan ser humano era que Jesús murió en la cruz. Entonces, como cualidades, como parte de la naturaleza de Jesús, tenemos que resaltar que Jesús es verdadero Dios, pero también Jesús es verdadero hombre. Y tenemos que aceptarlo porque la Escritura da testimonio en muchos momentos de ello. Y eso es parte de ese amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios se hizo carne para morir por nosotros. En los siguientes mensajes
estaremos viendo precisamente con más detalle estas características de la presencia de Jesús entre nosotros. Por hoy pudimos ver que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a entonar el himno número 224, Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregó, y en una cruz terminó. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, en una cruz terminó. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Buenos días, hermanos. Leamos el credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia que es una, santa, universal y apostólica. Reconocemos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora, hermanos, es hora de que preparemos nuestros corazones en agradecimiento y abramos nuestras Biblias en el libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30. La palabra de Dios dice: Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla, de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Oremos. Padre bendito, de nuevo te agradecemos la oportunidad que nos das de ofrendarte un poco de lo que tú nos das. Te pedimos por esas personas que van a administrar estas ofrendas, bendíceles, guíales, para que las ministren en tu nombre y en favor de tu iglesia. Asimismo te pedimos por aquellos que no han podido ofrendar, que les suplas en sus carencias para que pronto puedan tener el gozo de hacerlo. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, vamos a entonar el himno número 436, Padre, Dueño y Señor. Con esta bella imagen, producto de la cámara de tus hijos Tim y Annette Gulick desde Florida, Señor, queremos en esta tarde agradecerte todas las bendiciones con las que nos rodea, Señor, y queremos agradecerle también a las personas que han acudido a esta ocasión, en este culto, para darte honra y gloria, Padre Santo. Queremos agradecerles, queremos invitarles a que venga con nosotros si no tienen un lugar donde reunirse. Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní, con sede en Allende y Londres, en la alcaldía de Coyoacán, en esta Ciudad de México. Y durante estos tiempos estamos realizando una serie de actividades a través de las plataformas virtuales. El día lunes a las 8 de la noche tendremos nuestra reunión de consistorio oficial, por lo que si usted tiene alguna petición, algún comunicado, con mucho gusto lo recibiremos para presentarlo a la atención de los hermanos que conformamos el consistorio. Queremos invitarle también a que nos visiten nuestras plataformas. Estamos ya transmitiendo el culto en las dos plataformas, en YouTube y en Facebook. Y en YouTube estamos en Getsemaní oficial. Aquí abajo aparece el nombre con el cual usted nos puede encontrar. El martes nuestras hermanas de la Sociedad Femenil se están reuniendo a las 6 de la tarde. El miércoles a las 6 de la tarde también nuestros queridos hermanos en formación, nuestros catecúmenos, también se reúnen a través de la plataforma Zoom. A las 7 ese día, espalda con espalda, termina catecúmenos, y a las 7 empieza el estudio. Retomamos el estudio de la carta de Pablo a los romanos, con lo cual queremos continuar en este estudio. El jueves, hermanos, tenemos una reunión de formación de un diplomado que nos está haciendo el favor de impartir nuestro pastor oficiante, el hermano presbítero Eric Hernández Lara, a las 8 de la noche. Ya cambiamos de horario y cambiamos de plataforma también. El jueves a las 8 de la noche los hermanos
en funciones, electos y en formación tendremos nuestro diplomado. El viernes a las 9 de la noche hay una reunión de oración en la cual pueden ser presentadas rogativas, agradecimientos, oraciones a nuestro Padre Celestial, y queremos invitarle a que nos acompañe. Y si no puede hacerlo, pues que nos envíe sus peticiones, sus agradecimientos, sus rogativas para hacerlas presentes durante este tiempo. A las 9 de la mañana de los sábados aparece ya publicada en nuestra sesión para los niños con nuestra escuela para niños, con lo cual también le damos agradecimiento y seguimiento a los pequeñines de nuestra iglesia. Y el domingo, mientras dure todavía el semáforo en un color que no sea verde, nos seguiremos reuniendo a las 11 de la mañana, domingo 11 de la mañana, y ya también por YouTube o por Facebook. Queremos agradecerle y queremos invitarle a que si tiene usted alguna petición, algún comunicado, nos lo haga llegar por nuestro correo oficial, consistorio@inpgetsemaní.org.mx. Que el Señor les bendiga. Somos Getsemaní en Coyoacán y esperamos verle pronto. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar esta reunión, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar juntos, de estar reunidos como pueblo tuyo para adorarte, para glorificarte. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por la oportunidad de adorar, gracias por la oportunidad de cantar, de expresarte nuestro amor, de expresarte lo que somos, lo que sentimos. Gracias porque nos escuchas cada momento. Y ahora te pedimos, Señor, que nos lleves en paz a nuestro diario andar, que nos acompañes, que nos guíes y que podamos, Señor, siempre hacer tu voluntad para tu honra y para tu gloria. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga.